Suena la sintonía de La Rioja Directo en este miércoles y regresamos. Es un placer hacerlo con la tertulia de actualidad, el análisis de los contenidos que llenan los periódicos de nuestro país, Diario La Rioja también, y los titulares de esta comunidad que es pequeñita pero que es grande. Gente como la que nos acompaña hoy y la que es un placer saludar. Y estábamos ya contando batallitas, pero no del verano, no, batallas de más atrás. Y eso es por dos cuestiones, porque nos apreciamos y también porque teníamos muchas ganas de vernos. José María Esteban, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien personalmente. Oh, me alegro. Y muy contento también profesionalmente de que se reanude estas tertulias. Con ganas de enredar. Yo las he echado en falta. A ver. No sé si los espectadores nos han hecho falta. Sí, pues sí, también. Pero vamos a ver si nos merecemos su cariño, su afecto y nos siguen viendo. Sí, porque fíjate, una señora me preguntó en San Mateo, oiga, ¿cuándo vuelven con las tertulias? Pues bueno, regresamos después de fiestas y aquí estamos. O sea que algunos sí que nos ha echado en falta. Gracias por acompañarnos una temporada más, José María, con ganas de enredar, como dice él, y con ganas también de compartir un rato con nosotros. Pablo Álvarez, compañero, muy buenas. Muy buenas. Sin descanso, sí, ¿tú has tenido tiempo para el, sí, para bueno, el ocio? Lo que ha tenido ¿qué? Lo que ha tenido de bueno este San Mateo tan raro, te leí. Que habitualmente es más, para nosotros es más trabajo que otra cosa, pues este San Mateo ha sido más relajadito y sí que hemos podido escapar un poco de San Mateo. Lo decías muy bien. Escapar literalmente. Por eso le decía yo a Pablo si se había ido o no, porque tenemos todos los periodistas una relación amor-odio con las fiestas, en función de que van pasando los años y nuestra propia experiencia profesional, va volviendo el entusiasmo, vuelve el cansancio, de repente te vuelves a ilusionar y hay un día en el que dices, bueno, pues yo sí puedo, descanso. Y ha sido Nos hacemos unos cenizos para las fiestas espectaculares. Es verdad. Gracias por acompañarnos. Y oye, por cierto, que ya la presencialidad en los compañeros del periódico La Rioja ha regresado. Eso es más que un símbolo, ¿no? Sí, nos lo hemos pensado mucho y no ha sido una decisión fácil. Sí que es verdad que ha habido compañeros que han seguido trabajando en el periódico sin salir, que ha habido compañeros en la tele que no habéis dejado la presencialidad en ningún momento, ni en los peores ni en los mejores, porque sois los mejores y punto. Y esta vez, pues bueno, hemos ido alargando las fechas y ya, pues sí, ahora ya hemos vuelto todos, lo cual es para mí personalmente es una alegría recuperar. Otras reacciones son distintas, la nuestra es básicamente ruido. Sí, sí. Entonces, entrar en la redacción y volver a escuchar los ruidos, las voces, las bromas, los teléfonos, al compañero que tenemos en todas las redacciones que grita más que todos los demás juntos. Siempre. Eso es una alegría. Eso es una alegría y es mucho más que simbólico. María Ángeles Matute, bienvenida a una temporada más. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Sí? bien. Después del verano, ¿no? Mejor que antes del verano. La verdad es que el panorama general es ese, ¿no? Que estamos ya en otro momento, por cierto. Debidamente vacunados. Eso es. Debidamente vacunados. Yo ya casi que fui con los de 18, o sea que dejo constancia que los menores de edad también se están vacunando. Qué bueno, qué bien. Oye, que te preguntaba, le decíamos a Pablo lo de la presencialidad en los diferentes ámbitos laborales, ¿cómo está en la judicatura o en los juzgados o en la abogacía? ¿Cómo lo estáis haciendo? En la judicatura se ha tendido a lo presencial. Sí. O sea, sí que el online se hacían juicios online que antes no. Con videollamadas, con conexiones. Que eso es porque antes solamente era pues alguna declaración, alguna cosa así, pero se ha estado haciendo. Pero la verdad es que lo presencial en este caso sí es importante, porque los gestos, la actitud, todo eso también influye, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que ya se habrán instalado esos sistemas para siempre, ¿no? Sí, y se podrán utilizar. Sí, y además funcionan muy bien. O sea, hay ya un informático todo el día en el juzgado. Protestando. Sí, no, que por lo menos no. Sí, que eso sí que funciona. Bueno, pues estamos encantados de acompañarles, insistiendo además que agradecemos mucho a los que nos ven en directo, en diferido, a través de las redes sociales, en nuestra página web, que son cada vez más, y es donde hay que estar también en las nuevas plataformas, José María, y donde hay que estar es en la constatación de que ya parece que empezamos a pasar, no que pasamos, ¿no? Pero que estamos ya empezando a pasar página. Sí, yo creo que en el último tramo lo hemos hecho mejor que en el primero. Las autoridades sanitarias, yo creo que, bueno, primero los sanitarios lo han seguido haciendo bien, sufriendo mucho, pero muy bien.
Las autoridades políticas, en el primer tramo, yo creo que estaban pensando más en lo político que en lo sanitario, sin que dejaran de pensar en lo sanitario. Yo creo que cuando ya se dieron cuenta de que esto o eran los criterios sanitarios los que venían a imponerse y por lo tanto tener una salvaguardia de que las vacunas eran necesarias y se articularon y se gestionaron la llegada de vacunas, yo creo que ha sido un elemento fundamental. No obstante, yo sí que creo que vamos a tener que mantener una serie de hábitos, entendiendo por hábitos aquello que se hace miméticamente, que no cuesta nada, pero que favorece, que es pues, cuando haya concentraciones de gente, de mucha gente, pues a lo mejor hay que tender a ponerse la mascarilla, mantener una cierta distancia, etcétera. O en ámbitos sanitarios. Sí, en ámbitos sanitarios o en ámbitos, o en locales muy cerrados o lo que fuera, ¿no? Yo creo que ahora va a haber una eclosión, digamos, incluso económica, porque la gente ha ahorrado, pero no era un ahorro, era una imposibilidad de gasto, ¿no? ¿Quién? ¿Hay alguien por ahí? Sí, se producía un ahorro ficticio porque era la imposibilidad de gasto. Es decir, sí. Quien se marchaba al extranjero destinaba 3.000 euros y ahora pues ha ido favorablemente a Toledo y ha gastado 600. Bueno, pues ha ahorrado 2.400. Quiere decir que va a haber una euforia. Esperemos que esa euforia económica, que tiene que ser siempre moderada para no desequilibrar a las economías, favorezca al resto de la economía, pues de la hostelería, de los espectáculos, de esto. Pero yo creo que sí sería bueno que mantuviéramos una conciencia en el recuerdo de que la mascarilla, el cuidado es algo que no podemos abandonar. Yo creo que eso creo que se ha asentado y yo abogaría porque se mantuviera razonablemente, no histéricamente. Durante un cierto tiempo, está bien. Y Pablo, vamos a ver la imagen también que concentra este nuevo escenario, que es el de que vamos a pasar, ya se ha aprobado, pasamos a nivel 1 en nuestra comunidad, lo cual sobre todo tiene efectos, ahí lo vemos, en cuanto al ocio nocturno, a cuestiones de cines, teatro, culturales, que decía José María, lo cual le va a venir muy bien, luego lo contaremos. Perfecto. Y bueno, pues que ya estamos ahí en verde, ¿eh? Sí, a mí hay una cosa que me gusta de lo que ha pasado en La Rioja en los últimos 2 meses del verano. Hemos pasado una quinta ola que, como todas, en La Rioja ha sido peor que en otros sitios, porque todas las olas en La Rioja han tenido un puntito más que en otros lugares. Es cierto, sí. Cosa que habrá que analizar en algún momento de nuestras vidas, si es que nos apetece volver a recordar estas cosas, ¿verdad? La cuestión es que esa quinta ola ha ido y ha vuelto sin que se tomara ninguna restricción significativa durante esa quinta ola. Es decir, las mismas restricciones que se pusieron en junio, cuando la cosa estaba bastante más, no del todo, no igual de tranquila que ahora, un poco peor, pero bueno, se mantuvieron intactas, exactamente las mismas, incluso un poco menos cuando intervino la justicia, durante toda la subida y durante toda la bajada. Es decir, que hemos bajado sin tener que restringir más el comportamiento de la gente. Había comunidades que estaban pues, incluso con toque de queda nocturno. Eso es, ha habido la comunidad valenciana con toques de queda, con hostelería mucho más cerrada que aquí, exacto, sin consumo en barra, que eso fue una de las cosas que salió de la justicia. ¿Por qué eso me parece correcto? Me parece bueno, porque te da la sensación, o sea, te da la constatación de que lo que ha cambiado ahí es la vacunación, evidentemente. Claro. Sobre todo a partir de agosto, cuando entró, y se puede decir que entró en tromba, la vacunación de los de 12-19 y 20-26, la de los 12-19 que ha sido, a mi parecer, muy espectacular. Sí, sí. Muy espectacular, y yo creo que es porque los papás hemos estado ahí, habéis estado. Sin ninguna duda de que esto era lo mejor para nuestros hijos. Y estamos llegando a unos extremos otra vez muy buenos, de nuevo sin restricciones y de nuevo gracias a la vacunación, que estamos casi en el 80% de inmunización, que está muy bien. Está muy bien. Hay que recordar en otros países que siguen sufriendo mucho, como por ejemplo Estados Unidos, que para mí sigue siendo la mayor de las sorpresas. Bueno, sorpresas, es flipante lo que está pasando en aquel país. Sí, sí. Están por encima, muy poco por encima del 55%. Y eso que ellos tienen más y antes. Nosotros hemos funcionado muy bien, la vacuna está funcionando espectacularmente, incluso contra la Delta, que ya es la variante absoluta, que es al 100%. Dominadora. Y eso me hace ser optimista.
Qué bien comunicar y transmitir esta clase de mensajes, de optimismo, como decía José María, cauta. María Ángeles, ¿tú cuál es la sensación después de este verano, después de ver cómo descienden los casos y también, yo creo, con la vista puesta a que hace ahora 10 días de que arrancaron los San Mateos y no es descabellado pensar que pueda haber algún repunte de casos, ¿no? Sobre todo en la capital, que hoy hemos conocido está en 20 afectados, 20 contagios de COVID confirmados en Logroño? Bueno, yo creo que la vacunación ha sido trascendental, porque si no... Es un hito de la ciencia. Sí, sí, y además está resultando, y en La Rioja sí que es cierto que el que se estén vacunando menores también es importante, porque eso hace que no haya ese repunte. Las fiestas evidentemente es una prueba de fuego, pero yo creo que la vamos a salvar por la vacunación. Sí. Y nosotros, que en la asociación, que fuimos de los primeros que cerramos todas las actividades así, a palo seco y sin explicación, o sea... Hay la verja y... Sí, o sea, había que ser radical. Claro. O sea, fuimos también los primeros que tuvimos fiestas en junio, sí, en julio, y hicimos fiestas con un poquito de cuidado, con alguna cosa, pero bueno, pues conciertos, tal, o sea, ese tipo de cosas que yo creo que sí que hay que empezar a reactivar, ¿no? Hay que arrancar, claro. Eso es. Y eso fundamentalmente fue porque el proceso de vacunación se veía que iba bien, ¿no? Que yo creo que ha sido clave. Y lo que dicen en Estados Unidos es que el problema hay mucha gente que está en contra de las vacunas. Y eso al final va a ser un problema global, ¿no? Porque curiosamente no nos dejan a nosotros entrar en Estados Unidos, a los europeos, que tiene mucha gracia, pero bueno. Es uno de los muchos sinsentidos que estamos viviendo en este tiempo. A mí me gustaría hacer un apunte, si me permites, Carlos. Claro. Estamos bien, estamos gozosos. Vamos a pensar que no somos el único pueblo que habita este planeta. Sí. Vamos a pensar que hemos sido los niños ricos de las vacunas, que hemos tenido dinero para pagarlas, que se han puesto gratuitamente, Es decir, que la sanidad pública va a sufrir mucho y por esta inversión en salud, pero pensemos, conocemos lo de América porque nos informamos de América, pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Perú, que es el que tiene el mayor tanto por ciento de contagios por 100.000 habitantes? ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en otros territorios? Es decir, ahora yo creo que es de promoverse la conciencia de solidaridad del mundo rico en vacunas y rico en muchas más cosas para que todas esas vacunas, incluso ese dinero, esa aportación, se extienda, pero no ya porque si existe en Etiopía COVID y de pronto viene un etíope aquí y nos va a volver a contagiar, sino porque no estamos viviendo solos en el planeta. Y ya que somos los ricos, vamos a demostrar que podemos ser generosos con nuestra riqueza. Y generosos e incluso egoístas. Porque ahora mismo el principal... Pero que no lo hagamos solo por el egoísmo, sino por la solidaridad. El egoísmo también funciona en estas cosas. Esa mezcla de decir, por una parte, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como personas humanas, que queremos ser una sociedad pues que merezca el nombre, claro, de sociedad avanzada, de sociedad democrática y de valores, y por otra, porque el gran miedo, la única preocupación que nos queda ahora es la aparición de variantes que se salten nuestras vacunas. Vale, esto es como el cuento del Pedro y el Lobo. Estamos todo el rato diciendo, oye, que viene la Delta, que luego viene la Mu, que luego... tengo que recordar el alfabeto griego que estudié cuando estaba en BU, porque se me va olvidando. Eso está ahí. Eso está ahí. Si tú mantienes África con un 3% de vacunación, que creo que está la mayoría de los países... Por ahí va a circular. Es evidente que va a acabar pasando, claro. Va a más a otros más graves. Claro. Yo creo que, de nuevo, conviene hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, que está pidiendo a los países avanzados que, excepto casos extraordinarios, no se opte por una tercera dosis y que esas dosis se destinen a otros sitios. Vamos a recordar lo que decía ayer la consejera de Salud, Sara Alba, precisamente sobre este nuevo momento en el que estamos y cómo ha sido un argumento central, fundamental, para tomar las decisiones de cierto alivio ahora ya de las restricciones, y ese argumento ha sido, naturalmente, la ciencia, las vacunas y la evolución en el proceso en nuestra comunidad, que, como estamos subrayando, es envidiable. Unos porcentajes que, cuando escuchábamos aquello, Pablo, de el 70% de la gente estará vacunada en verano,
no es que fuéramos incrédulos, pero sí, como buenos periodistas, pues dudábamos, ¿no? Dudábamos, decimos, ya veremos, ya veremos. Hay que recordar aquellas semanas que nos llegaban 100, 200, 300 vacunas. Sí, sí, sí. Y que entonces decíamos, joder, esto no puede ser. No salen las cuentas. Pues bueno, ha sido, ha sido. Esto decía ayer la consejera Sara Alba acerca de este nuevo momento, La Rioja el viernes ya en nivel 1. La pandemia dista mucho ahora de situaciones que hemos vivido anteriormente. Afortunadamente, el escenario de hoy es muy distinto y nos permite adoptar medidas adaptadas a esta nueva realidad. Saben que trabajamos con evidencias, saben que trabajamos según indicadores. Los cambios se hacen cuando se puede, no cuando se quiere. Esta es una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta crisis sanitaria. Y es así como este Gobierno ha tomado las decisiones desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo recordaremos, José María, también esta gestión, ¿no? Cuando pasen los años, cuando recordemos estos vídeos o pulsemos en la web y a ver cómo fue esta tertulia, a ver qué contaba el portavoz? Han hecho, como hemos visto, lo que han podido con lo que tenían, ¿no? Sí, yo creo que la primera parte nadie sabía lo que era. Todavía no sabemos lo que es el COVID. Lo que sabemos es sus efectos y han aprendido, vamos, lo sabían la clase médica, hemos aprendido a controlar los efectos. Tú llevas diciendo ya unas cuantas semanas, y te lo cuentan los sanitarios, que cuidado con las secuelas, ¿verdad? De claro, los que lo han pasado. Ahora estamos empezando a tener historias clínicas de personas que hace un año tuvieron la COVID y ahora todavía se marean un poco y tal, pero claro, el marearse un poco no es me mareo un poco. No puedes ponerte a conducir, claro, porque un mareo de segundo y medio a solo 120 kilómetros por hora, a lo mejor no sé cuántos metros son, pero muchos, 50 o 60, sí. Bueno, o a lo mejor más, ¿no? Y luego hay unas enormes secuelas que hoy por hoy, yo creo, no sé, ojalá esté diciendo algo que no sé y exista, pero yo creo que no se sabe cómo cuidar, o cómo controlar, o cómo apaciguar, o cómo eliminar todas las secuelas de personas que se marean, que tienen náuseas, que les duele la cabeza intermitentemente, que no se pueden levantar de la cama en algunas ocasiones. Yo, fíjate, hay unas secuelas muy serias. He escuchado a algunas personas, algunas cercanas, que tienen como una cierta niebla mental, a veces, a la hora de pensar y a la hora de... Se olvidan de lo que van a hacer, que no saben muy bien. Bueno. Es decir, el otro día, bueno, supongo que habrá mucha literatura, digamos, inventada, pero me contaban que de una señora que en ocasiones, una madre, que algunas veces se olvidaba de ir a recoger a los hijos al colegio. Bueno, a lo mejor es literatura fantástica, ¿no? Pero esas cosas suceden y eso ahora, digamos, hay que investigar para ver qué es lo que pasa. Pero claro que lo recordaremos esto. Pero no vamos a salir mejor, desde luego, porque los comportamientos sociales han demostrado que no. Ha habido una irascibilidad ideológica, independientemente de la creencia en los partidos políticos. Sí. Hay una radicalización total y absoluta. O sea, ahora cualquier mínima digresión que contraria al esto, ya tienes enfrente no un adversario, un enemigo, lo quieres fumigar. Sí. Tenemos que retornar no a la tranquilidad, sino al buen juicio y al razonamiento. Sí. Que eso no se está produciendo. Y desde luego, uno de los elementos. Yo aplaudo que la presidenta del Senado, del Congreso, Michelle Batet, ayer les haya dado una clase a unos que parecían párvulos, Y es que estamos, como lo hemos dicho muchas veces aquí, en la política del adjetivo y no en el sustantivo. No nos estamos preocupando de la sustantividad, de lo más necesario para la sociedad. Ahora, eso sí, tú eres un facha, tú eres una bruja, tú eres no sé qué, tú no sé cuánto. Es decir, y eso se traslada, porque aunque los políticos no lo crean, lo dijo muy bien Michelle Batet, es decir, somos una referencia para mucha gente. Y si aquí se institucionaliza el insulto, las diatribas, y pues al final la gente creerá que eso es normal. De eso, sí. Y eso sí que se está produciendo en la sociedad, y de eso va a ser muy difícil que nos curemos a corto plazo. A corto plazo, pero un corto plazo que puede ser a ver qué pasa en las próximas elecciones, a ver qué pasa en las siguientes. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha ideologización
negativa en la sociedad. Bueno, información sanitaria que desde luego conecta con la información social y económica, reabrirá o podrá hacerlo de nuevo el ocio nocturno con algunas limitaciones, y esto también engancha con la imagen que hemos visto en nuestra comunidad y que ya es un fenómeno que se ha extendido al conjunto del país. María Ángeles, te pregunto a ti, tú que tienes contacto con tantas asociaciones, con tantos barrios, con tanta gente del ámbito social, asociativo de La Rioja, de Logroño también, vamos a ir viendo lo del Parque del Ebro. ¿Tú has estado por ahí? Pues aunque mira, sea por curiosidad no, o por verlo. Pasé un día ¿pasaste? cuando estaba eso, pasamos con coche por eso, y me quedé asombrada. Mira. Dije yo, madre mía de mi alma, esto sí que es un problemón, porque ya venía la gente quejándose, ¿no? Esto tendrás seguro explicaciones, motivos. Sí, claro, tiene explicaciones. Hartazgo. Varias explicaciones tiene. ¿Cuál es tu reflexión? A ver. Fundamentalmente la explicación que tiene es que al estar el ocio nocturno cerrado, a las 2 cierran y a las 2 no se van a casa. Botellón ha habido siempre, ¿vale? Y en el Parque del Ebro era un sitio que se hacía botellón. Pero claro, no es un botellón con 50 100 personas que un botellón con 3000. La diferencia es brutal. Claro. La gente de la zona del casco antiguo no puede dormir. O sea, el otro día estuvieron contando que había gente que se había quedado dormida para ir a trabajar, porque como resulta que no pueden dormir por la noche, Claro. cuando se quieren dormir, pierden... No descansan, no descansan. Claro, no descansan, pierden eso. Y estaban teniendo además problemas, ¿no? Y hay una cosa curiosa que nos han transmitido, porque nosotros hemos tenido reuniones, bueno, pues que creo que con todo el mundo, pero también es un problema que es complejo, o sea, tampoco Muy es fácil complejo. de solucionar. Imagino que ahora cuando empiezan a abrir el ocio nocturno y empieza a llegar el invierno, Y el frío, la habrá lluvia. botellón, pero habrá menos gente, ¿no? Y una cosa curiosa, que parece que a veces las cosas no tienen trascendencia, pero sí, y es una cosa que queremos manifestar, porque cuando antes limpiaban las calles por la noche, a las 4 de la mañana, o así, cuando cerraban, se supone, limpiaban las calles y tal, pues resulta que la gente se iba a su casa, porque claro, como te meten Te te enchufan la riegan. manguera, Sí. pues resulta que al final te vas, ¿no? Sí. Entonces, una cosa que se quitó hace muchos años, no ha sido ahora, se ha quitado hace muchos años con la crisis de 2008 tal, se empezó a reducir y una de las cosas que se redujo es eso. Y nos ha contado gente que ha sido progresivo y que, que han notado una cosa tan nimia, fíjate, sí, sí. pues es un detalle importante Un gesto para... que indica, bueno, señores, a casa, ¿no? Sí. Sí. Pablo, antes de publicidad, que nos queda un minutito, luego continuaremos con este debate que es muy interesante y que además está en la calle, el del botellón y el ocio nocturno y los chavales y... ¿cuál es? A ver, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. A las autoridades públicas y en concreto a las autoridades sanitarias durante gran parte del verano, sobre todo en la subida de esta última quinta ola, a partir de julio, las autoridades a la mayoría les interesaba más tener a la gente en botellón que en bares. Claro, Sí. eso es así. Por estar No al te lo aire podían libre, ¿no? decir, Está claro. Sí. no lo podían decir así tajantemente, pero evidentemente algunos esto les parecía que estaban mejor en el Sí. botellón. Un botellón como el que hemos tenido en San Mateo, bueno, pues bien, esperemos que sea San Mateo y que sea tal. Yo he vivido muchos años a la vera del Parque del Ebro y no eran 50 o 60, ya te digo yo que no. Eran los botellones de cientos de personas, de más de 1000 personas en el Parque del Ebro, son estándares en Logroño. Sí. Sí. ¿En San Mateo, en otras fechas o siempre. en...? No, Sí. lo que hizo la policía local, también sin decirlo, fue cargarse el botellón del resto de sitios y empujar a los chavales A la zona hacia del Ebro, la sí. zona del Ebro. Sí. Y luego ir bajándolos en el Ebro hacia abajo. Sí. ¿Vale? Eso es lo que han hecho, sí. Ahora la cuestión es qué pasa con eso. Yo confío en el invierno. ¿Confías en qué? En el Confío en el invierno. invierno. En el invierno. Como los rusos cuando venían los franceses. El general Igual, invierno. confío en el invierno. Y claro, ahí José María, vamos a hacer una pausa, pero venga, un titular tuyo, una frase, una reflexión sobre este fenómeno que no es exclusivo ya solo de Logroño, que hemos visto No. que se ha expandido por toda España y además en algunos lugares con muy poco civismo. Bueno, En todos. No sé quién dijo que lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Pero algunas veces cuando nominamos ya le damos una determinada carga ideológica, Siempre, tendencial claro. y tal. Botellón suena muy mal porque hace relación no a la botella sino al contenido de la botella. Y entonces ya se supone que todos los que están ahí están emborrachándose. Bueno, yo no estoy en contra del botellón. No estoy en contra del botellón,
No estoy en contra de este modelo de reuniones, de esto, tal, en un sitio donde no se moleste, donde no se ensucie, donde haya un civismo y luego, pues oye, lo mismo que cuando uno va a una merienda al campo, pues no lo deja todo ahí, sino que lo coge, lo mete en unas bolsas y lo deposita. Tal. En eso no estoy en contra del botellón. Estoy en contra del botellón que ensucia, que molesta, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Antes lo hacíamos en los pisos, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ¿no? O nos íbamos a discotecas o lo que fuera, donde era... Pero ese modelo de socialización que se está produciendo ahora, si se salva que no sea molesto para la ciudadanía, en el caso concreto de la pandemia, que se mantengan las distancias de seguridad y las mascarillas, claro, porque eso es obligado, pero por una cuestión sanitaria, ¿no? Pero si ese modelo no tuviera la agresividad que algunas veces algunos que van allí, porque les encanta tirar cosas a la policía, no digo que se podía regular e institucionalizar, pero yo en principio no estoy en contra. No estás en contra. Bueno, vamos a hacer una pausa, está muy interesante este debate y regresamos de inmediato, tras la publicidad, con el botellón, con otras cuestiones también. Hay que decirles, Pablo, José María, María Ángeles, que poner la tele no consume mucha luz, que estamos hoy también que casi no consume, que estamos en máximos de nuevo históricos. Vaya otoño-invierno que se nos viene. No se vayan, regresamos de inmediato aquí en La Rioja Directo.